Espero que el hambre no bloquee nuestras mentes, ¿sí? Así que vamos a avanzar de una manera rápida. Vamos a leer en Efesios capítulo 5, de versículo 18 al 20. Después vamos a leer Colosenses 3, 16 al 17. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. He puesto por título a este mensaje, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, o puede ser también en vuestros corazones. Esta invitación que hace Pablo en estas dos cartas del libro de Efesios, que nos habla de la gloria de la iglesia, y Colosenses, que nos habla de la gloria de Cristo. Cartas gemelas que se parecen en algunos asuntos respecto a lo que es cantar y alabar al Señor en el corazón. Toca asuntos parecidos o iguales, pero con bases distintas. Y una de las cosas que llama la atención, que no es algo particular para los músicos, y eso que quede claro, que lo que yo hoy día quiero compartir es para todos los cantores de la iglesia. ¿Cuántos cantores hay aquí? Por favor, ¿puede levantar su mano? Solo los músicos levantaron su mano. ¿Cuántos cantores hay aquí? ¿Sí? Esta palabra es para toda la iglesia. No es una palabra solamente para aquellos que componen, por aquellos que tocan instrumentos, baterías, guitarras eléctricas, charangos, zampoñas, porque la alabanza es propia de la iglesia. La alabanza es propia de todos los santos. Finalmente nosotros en Apocalipsis nos vamos a encontrar a un solo cantor, vamos a encontrar a un coro, a muchos, alabando y exaltando el nombre del Señor. Por lo tanto, la invitación para este mensaje es para todos. Y cuando dice cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, ¿ustedes se pueden imaginar qué significa eso? No limita que nosotros lo hagamos con nuestra boca, sino que lo que hacemos con nuestra boca es una realidad que está dentro de nuestro corazón. Esa realidad que está dentro de nuestro corazón es lo que gobierna todo lo exterior. Los cantos en el corazón son más que notas musicales. Los cantos en el corazón son más que instrumentos o líneas melódicas o líneas rítmicas. Los cantos en el corazón están asociados a una persona. Y esa persona le da el sentido, le da la profundidad. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Moisés llegó a decir esto: Jehová es mi fortaleza y mi cántico. ¿Cómo podríamos explicar esto? Y trataba de explicarlo de esta manera: Señor, tú eres mi fortaleza. Si no te tengo a ti, yo no tengo fuerzas. Señor, tú eres mi cántico. Si no te tengo a ti, si tú no eres real en mi vida, no tiene sentido la música. No tiene sentido los instrumentos. No tiene sentido el cantar, porque tú eres mi cántico. Si Él es una realidad en nuestros corazones, entonces todo fluye. Si Él acapara todas las emociones, nuestros afectos, entonces todo tiene sentido para que Él gane nuestro corazón.
y que su amor nos atraiga. Si eso es una realidad, entonces los cánticos y las alabanzas en medio de la iglesia tendrán un sentido, porque Él es nuestro cántico. La invitación que hace Pablo es algo imperativo con respecto a los asuntos del Espíritu Santo y la palabra. Y quisiera hablar de estas bases que deben estar presentes en toda la iglesia. Principios que son transversales, porque la idiosincrasia propia de cada localidad no la podemos cambiar. Recién hablaba con Elizabeth. ¿Dónde está Elizabeth? De Sucre. Nosotros no podemos cambiar la idiosincrasia, sus instrumentos, las zampoñas, porque si yo quito las zampoñas y lo propio de ustedes, ¿dónde estarían las zampoñas? Es algo propio, es algo que está en el corazón, que los llevan ustedes culturalmente. Y Dios utiliza eso de acuerdo a esos dones para cantar al Señor. Pero hay principios que no son transables y que tienen que estar presentes en medio de la iglesia. Entonces, Pablo dirá así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí el alabar y cantar al Señor tiene como base al Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que siempre tenemos que estar siendo llenos del Espíritu. Pablo dirá en Colosenses: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Ahora Pablo dice: canten, pero la base es la palabra. Y no solo eso, sino que more abundantemente en vuestros corazones. La base de todos los cánticos que surgen en medio de la iglesia están gobernados por el Espíritu Santo y gobernados por la palabra. Los cánticos en el corazón no están gobernados por los instrumentos. Los instrumentos tienen su lugar. No están gobernados por las líneas rítmicas o melódicas, sino que están gobernados por el Espíritu Santo y la palabra. Amados hermanos, yo quiero ir más allá que la música. Quiero ir más allá del pensamiento propio de los instrumentos que se nos viene inmediatamente cuando hablamos de música o cantos. Cuando hablamos del Espíritu Santo y de la palabra, pensemos que dentro de nosotros hay un anfiteatro. Y el mejor director de la orquesta es el Espíritu Santo. Él, como el director de la orquesta, conoce muy bien su partitura. Y esa partitura, Él, por ser Dios, conoce bien la palabra. Pero necesita que el músico y el cantor que está delante de Él también la conozca. Cuando Él la conoce y está presente en su pupitre y está ahí presente, entonces la palabra del Espíritu y la palabra escrita hace resonancia. Entonces el Espíritu puede soplar sobre esa palabra y transformar esa palabra en vida. ¿Recuerda lo que decía el hermano? Pedro comenzó siendo una piedra, pero ella tiene que ser transformada en una piedra viva. Y eso hace el Espíritu, sopla sobre la palabra. Y esa palabra se hace vida y se encarna en nosotros. Esa palabra, por el poder del Espíritu Santo, va a transformarnos. Y eso nos habla de la centralidad de Cristo en medio de la iglesia. El Espíritu Santo y la palabra van conformando a Cristo en nuestros corazones. El hermano también lo mencionó. Esto no es automático, porque la palabra sed llenos es algo que nos corresponde a nosotros. Y la palabra more abundantemente es algo que nos corresponde a nosotros. Quisiera poner un ejemplo, disculpen, me gusta la electricidad. ¿Cómo nosotros podemos saber
que hay energía eléctrica en estos cables? Por medio de la luz, ¿cierto? Pero no solamente por medio de la luz. Tiene que haber artefactos eléctricos. ¿Puedes percibir que hay artefactos eléctricos aquí? ¿Sí? Hay artefactos eléctricos. Pero la única manera de que haya luz es que alguien encienda el interruptor. La energía siempre va a estar. El artefacto eléctrico siempre va a estar. El Espíritu Santo es como esa energía eléctrica. Y ese artefacto eléctrico eres tú. Pero para darse a conocer esa luz, alguien tiene que subir ese interruptor. Alguien tiene que disponerse a subir ese interruptor. Alguien tiene que disponerse a ser lleno del Espíritu. Y alguien tiene que disponerse también para que more la palabra abundantemente en nuestros corazones. Si eso ocurre, amados hermanos, habrá una transformación dentro de nosotros. Cristo formándose en nosotros. Y Cristo es el cántico. Entonces, si Él se forma, si hay gloria para Él, entonces habrá cántico. Y lo que se urge aquí se expresará por nuestra boca y por nuestros instrumentos. La música tiene el gran problema de generar una alegría pasajera. Pero cuando el Espíritu Santo y la palabra abundan en medio del creyente, amados hermanos, ocurre algo maravilloso. Hay vida. Y la vida trae alegría. El Salmo 46:4 dice así: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Voy a leer otra versión, la cual dice: un río, sus brazos regocijan la ciudad de Dios. ¿Cuál río? El río del Espíritu. ¿Cuáles brazos? Los santos. El único que puede traer gozo y alegría al corazón de la iglesia es el Espíritu Santo. El único que puede traer regocijo en medio de la iglesia es el Espíritu Santo. Y aun cuando no tengamos instrumentos, el gozo del Señor está, porque el Espíritu Santo del Señor está. Amados hermanos, quiero pedirle al Señor que me dé gracia para tratar de comprimir todo, porque tengo mucho en mi corazón que decir. Con respecto al Espíritu Santo, es mucho más allá de lo que nosotros pensamos o creemos. En 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, ¿qué tan conscientes la iglesia está consciente del Espíritu Santo? ¿Qué tan conscientes estamos de su presencia? De que lo tenemos por parte de Dios y que ya no somos nuestros, sino que le pertenecemos a Él. Y dice: ¿o no sabéis que fuisteis comprados por precio? Cuando yo digo esto, lo primero que se nos viene a nosotros es la sangre de Cristo. Sí, y la sangre de Cristo nos limpió de nuestros pecados de una vez y para siempre. Y nos compró. ¿Pero para qué nos compró? Amados hermanos, Cristo en la cruz del Calvario compró para Dios el Padre, para Él, una casa. Esa casa tenía que ser habitada por alguien. El Calvario va con miras hacia el Pentecostés y compró una casa para que el Espíritu Santo fuese dueño de esa casa. Y el Padre y el Hijo pudiesen venir a ser morada por ese Espíritu bendito, el Espíritu Santo. Ahora, Él morando dentro de nosotros, estando dentro del anfiteatro, os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, no enviaría al Consolador. Pero si yo me fuere, o yo lo enviaré. Y ahora en nosotros, ahí está Él, el director de la orquesta, en este anfiteatro, esperando entonces que exista allí la palabra en el corazón de los creyentes.
¿Y cómo lo hará? Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amados hermanos, el Espíritu Santo va a obrar en los creyentes de manera soberana y poderosa cuando la palabra del Señor more abundantemente en nuestros corazones. Pablo dirá: la palabra de Cristo muere abundantemente, en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo necesita hacer resonancia con el corazón de los creyentes. Él conoce la palabra. La pregunta es: ¿cuánto de la palabra está en tu corazón? Amados hermanos, la palabra de verdad que tenemos aquí escrita, esta palabra de verdad, tiene que transformarse en vida en nosotros. Y para eso el Espíritu Santo tiene que operar sobre ella, soplar sobre ella. En el vocablo griego, amados hermanos, hay dos palabras que se unen en el español. En el español tenemos palabra, pero en el griego estas se dividen en dos: el logos y el rema. El logos es toda esta palabra que tenemos escrita, que se dijo una sola vez y ahora la tenemos escrita. Pero el rema es aquella palabra donde el Espíritu Santo sopla sobre ella y hay una revelación para nuestro corazón. ¿Recuerdan a Pedro cuando estaba recién relatando? El hermano Gonzalo. El Señor le dijo, ¿recuerdan? Pedro, me negarás 3 veces. Y Pedro dijo: no, Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Y cuando se enfrentó a las acusaciones de la gente, él lo negó. Y en la 3ª vez el gallo cantó y el Señor lo miró. Y Pedro, con la mirada del Señor, fue traspasado. Y dice: y él se acordó de las palabras de Jesús. Y esa palabra en la traducción en el griego significa rema. Esa palabra que fue dicha anteriormente, que no causó ni un efecto en el corazón de Pedro, después cuando Jesús lo miró, esa palabra se transformó en un rema y vino a ser vida dentro de Pedro. Y esa palabra lo quebrantó a tal punto que Dios encontró un siervo para que pudiese servir al Señor. Amados hermanos, Dios necesita que la palabra esté abundando en el corazón de los creyentes para que el Espíritu Santo pueda soplar sobre ella y esa palabra transformarse no solamente en una palabra escrita, sino en una palabra encarnada en nuestros corazones. Y si eso ocurre, Cristo estará siendo formado en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, transformados en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y si eso ocurre dentro de nosotros, amados hermanos, Cristo formando dentro de nosotros, si eso ocurre, habrá cántico. Amados hermanos, quisiera hacer una gran diferenciación con respecto a lo que ya he dicho en 3 grandes puntos hoy día. Cuando Cristo es glorificado en nuestras vidas por medio del Espíritu y su palabra, y estamos siendo transformados de gloria en gloria, y la iglesia va experimentando eso por el poder de la palabra, por el Espíritu, en cada uno de los creyentes, y Dios puede descansar y tener reposo y agradarse de cada uno de los creyentes. Eso se llama adoración. La adoración no tiene que ver mucho con la música. La adoración no tiene que ver mucho con la boca. La adoración es una condición espiritual. La adoración es una condición espiritual en la cual yo tengo comunión con el Señor. 24 horas. La adoración es donde
El corazón está circuncidado y no necesito alabanza de los hombres, sino que la alabanza proviene de Dios. Dios se agrada. No somos más adoradores por estar aquí. Vuelvo a repetirlo. No somos más adoradores por estar aquí en este local. No somos más adoradores por asistir a otro local o a otra congregación. Eso no nos hace ser adoradores. No nos hace adoradores sentarnos en una batería. No nos hace adoradores tocar una zampoña o tocar una quena. Eso no nos hace ser adoradores. El lugar no nos hace ser adoradores. No sé si ustedes recuerdan esa experiencia que tuvo el Señor con aquella mujer samaritana. Voy a leer del versículo 20 al 24 del capítulo 4 de Juan. Aquella mujer dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Señor le estaba diciendo: mira, mujer, los adoradores no dependen de donde tus padres adoraron, ni depende de Jerusalén. El foco de mi Padre está puesto en el adorador, porque tales adoradores busca que le adoren. Y ese tales es calidad. Y cuando dice busca, es porque hay muy pocos. Y lo digo con fuerza para que ojalá pudiese quedar sembrado en nuestro corazón. Porque cualquiera de nosotros pudiese tener alguna enfermedad y ser mudo. Y te pregunto, ¿él podría ser un adorador? La adoración no tiene que ver con nuestros labios ni con la música. La adoración está aquí adentro. Es un servicio espiritual que le rendimos aquí. Dios siempre quiso buscar siervos y siervas que le adoraran. Si tú ves al Génesis, cuando el pueblo de Israel quiso salir, Moisés le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva una y otra vez. Dios siempre buscó siervas y siervas, siervos y siervas, pero para que le adoraran en el corazón, para que lo exterior sea lo que está respondiendo en función de lo que está aquí adentro en el corazón. Los judíos, los israelitas, se gloriaban porque tenían la ley, pero no pudieron cumplirla. Se gloriaron por la circuncisión externa, pero no tenía efecto exterior en su vida. Mas nosotros, por la gracia de Dios, tenemos un corazón circuncidado. Y aún Pablo dirá: vosotros sois la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, los que no tenemos confianza en la carne, los que nos gloriamos en Cristo Jesús. Esa es la adoración. Es algo que está aquí adentro. Y sobre esa base, gobernada por el Espíritu Santo y su palabra, formando adoradores, alabamos al Señor. Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Dirá: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermanos, todo aquel que vive en esta condición espiritual, dejándose gobernar por el Espíritu, la palabra abundando en el corazón. Y eso de abundar en el corazón significa no solamente ser oidores, sino retener la palabra en el corazón. Porque posiblemente hoy día ustedes pueden sentirse muy felices con la palabra y emocionados por la palabra. Pero si quiere encontrar ese cuarto tipo de terreno, aquí el corazón bueno y recto que retiene la palabra, que vuelve sobre ella, que ora sobre ella, para que el Espíritu Santo sople sobre ella y encuentre un adorador. Y sobre ese adorador, entonces, si eso es una realidad, va a haber alabanza. Fruto de labios que confiesan su nombre. Hermanos, hermanas, iglesia, todavía no he tocado la música.
Amados hermanos, la alabanza es el resultado de mi vida con el Señor. La alabanza es exaltar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Incomparable eres tú, Señor. Los cielos no te pueden contener, mas habitas en mi corazón. Creaste los cielos y la tierra. Eres todopoderoso, grande, suficiente, eterno, digno. Lo alabamos porque tenemos una comunión íntima con Él, porque le conocemos, porque hemos estado a sus pies, porque hemos llorado a sus pies, porque cuando la palabra ha sido impartida volvemos a su corazón para que su espíritu sople y seamos quebrantados como pueblo y podamos obtener nuestro propio rema y decir: Señor, yo no soy un buen músico, yo no soy un buen ministro de alabanza, yo tengo temor, Señor, de ministrar en tu casa. Entonces el Señor me dirá, así como Pedro, ahora sí puedes. Pero para eso necesitamos su palabra y el poder del Espíritu Santo. Entonces, si hay un adorador, va a haber alguien que alabe al Señor. Y si alabamos al Señor, entonces, hermano, podremos glorificar al Señor con la música. Hermano, si la primera base se cumple en nuestras vidas, no tengas temor de tocar tu instrumento en medio de la iglesia. Pero si esto no es una realidad en tu vida, o en mi vida, o en nuestras vidas, mejor que no hayan instrumentos. Porque la iglesia no es un ambiente para hacer un show. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza, y Él es quien gobierna. Y si cantamos es porque este cántico, esta persona, es una realidad. ¿Sabes, hermano? Cuando estas bases no están firmes en el corazón, la música pasa a ser nuestra autosatisfacción, como ocurre en el mundo, tristemente. ¿Ustedes saben por qué surgieron los instrumentos? Los instrumentos surgieron porque el hombre fue desconectado de la gloria de Dios. Cuando el hombre perdió el Edén, más que perder el espacio, perdió la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de aquella gloria. Pero en Cristo Jesús nosotros fuimos recuperados para esa gloria. Pero todos aquellos que perdieron esa gloria, crearon instrumentos para su autosatisfacción personal, para tener alegría, emociones en sus corazones, entre comillas digo ahora, pasajera. Pero cuando Cristo, nuestra alegría, vino, los instrumentos son un resultado de esa alegría. Nuestra alabanza es un fruto de esa alegría. Hay un salmo que dice, Salmo 43:3, dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas, y entraré al altar de Dios, al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Pero cuando eso no es así, yo le puedo decir que la guitarra pasa a ser tu gozo, que la batería pasa a ser tu gozo. Aún alguien puede decir, es que este canto es el que más me gusta. Posiblemente ese canto pasa a ser tu gozo. Que el Señor nos ayude a examinar nuestros propios corazones para ver si Él realmente es nuestra alegría y nuestro gozo. Amados hermanos, no quiero extenderme mucho. Quisiera hablar de un rey. Ustedes lo conocen, el rey David. Y los músicos hablan mucho del rey David. Y si yo les dijera que el rey David no estaba muy ahí con la música, él tenía otros propósitos en su corazón, ustedes no me lo creerían. Claro, él era el dulce cantor de Israel. Él amaba la música porque amaba a su Señor. Él cantaba porque amaba a su Señor. Quisiera que pudiésemos leer en 2 de Samuel 23:1 y 2. Dice
estas son las palabras postreras de David, son las últimas palabras de David. Y creo que el Espíritu Santo algo quiere decir. Dijo David, hijo de Isaí, aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Fíjense, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Espíritu y su palabra me habló la roca de Israel. Hermanos, David, cuando estaba diciendo esto, David ya era rey. David había sido puesto ya en el trono. David tenía una casa construida con maderas traídas desde el rey de Tiro, Hiram. Una descendencia de hijos e hijas. Había ganado batallas, la última con filisteos, y el Señor había puesto el temor de David sobre todas las naciones. Todo lo había alcanzado, todo. Pero cuando él escribe sus postreras palabras, él podría haber dicho: mi reino es tan grande, mi reino es tan precioso, todo lo que he alcanzado, gracias a Dios. Todo lo que tengo es gracias a Dios. Pero miren lo que él dice. Donde pone su mirada, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Su foco no era él, su foco no era su reino, su foco no fueron sus batallas, ni aún exaltó sus propios salmos. Su foco estaba en aquel rey que gobernaría los cielos y la tierra. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Jesucristo el Señor. ¿Sabes, hermano? Estas fueron las palabras que David escribió. Había una pasión en su corazón, algo que no le dejaba dormir, algo que iba más allá que su reino. ¿Sabes qué es lo que era? Él fue el único que se preocupó del arca. El arca estaba olvidada. Muchos años estuvo en la casa de Abinadab y nadie se acordaba de Cristo. Cristo había quedado fuera. Pero aquí un dulce cantor de Israel se había acordado de su Señor. Y él quiso traer el arca a Jerusalén. Él decidió poner la presencia de Dios y que hacerle una casa para su Señor. Y su presencia lo gobernara todo. No era su reino lo más importante. ¿Sabes? El día que David fue ungido con el cuerno de Samuel, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Para qué? ¿Para ser un rey? ¿Solo para eso? ¿Solo para ganar grandes batallas? El propósito era traer el arca y ponerla en la casa del Señor. Un dulce cantor quería traer el arca. Lo sacó de las ovejas. Su foco estaba en Cristo. Amado hermano, en muchas de las congregaciones Cristo ha sido olvidado. Los cánticos hablan de todo menos de Cristo. Por eso el único que puede traer la centralidad de Cristo a nuestras alabanzas es el Espíritu Santo y su palabra. Amados hermanos, si esto es una realidad, si esto se cumple en nuestras vidas, entonces nuestros cánticos estarán llenos de gloria porque Cristo es nuestra gloria. Y dice que en ese día, cuando el arca fue traída por primera vez, no lo trajeron conforme a la palabra, se equivocaron,
trajeron el arca sobre una carreta de bueyes nuevos. Y en ese día, aquel hombre tocó el arca y murió, y muchos culparon a ese hombre. Y David dijo: ¿cómo he de traer el arca a la casa de mi Señor? ¿Cómo la he de traer? Y nosotros veremos en Primera de Crónicas, capítulo 15. La manera como Él la trajo, como Él glorificó al Señor. 15, 12. Miren, si nosotros analizamos, o pueden verlo ustedes en sus casas, nadie pudo darse cuenta cuál fue el problema. David actuó como un profeta y le dijo esto a los sacerdotes: vosotros que sois los principales padres de la familia, versículo 12 del capítulo 15, los levitas, santificaos y vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, el Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Amados hermanos, nosotros no podemos hacer las cosas sin primeramente estar consagrados al Señor. Y Dios busca cantores y cantoras consagrados por la obra del Espíritu y por su palabra. Romanos capítulo 12 dirá: así que ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Y que nuestras mentes sean transformadas por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y allí está la palabra. Amados hermanos, Dios busca corazones consagrados. Si esto es una realidad, hermanos, entonces podremos traer el arca, traer el testimonio sobre nosotros, sobre nuestros hombros. Y el arca fue llevada, y hubo música, y la música acompañaba. Y dice el versículo 26 del capítulo 15: y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, hombres consagrados, mujeres consagradas, Dios les ayuda. 27, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y que Ananías, que era maestro de canto entre los cantores, llevaba también David sobre sí un efod de lino. De manera que, miren esta parte, de esta manera, 28, llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová. No eran solo los levitas, no solamente los músicos cantaban, sino que todo un pueblo cargaba el arca de Jehová. ¿Quién puede entender eso? Amados hermanos, cantar y alabar al Señor en nuestros corazones tiene que tener una realidad espiritual dentro de nosotros, cuyas bases se asientan en el poder del Espíritu Santo y su palabra. Nosotros lo que declaramos o lo que cantamos es la palabra cantada. Son las declaraciones que Dios ha puesto en nuestro corazón. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Palabras que están acá y palabras inspiradas en el corazón de algunos hermanos. Pero recuerden, sobre la base de un corazón de adorador. Yo no sé qué hora es. Son las 13:19. Quisiera leer algunas cosas prácticas, si me lo permiten. ¿Me dan 15 minutos más? ¿Sí? O a lo mejor menos. Hermanos amados, con respecto a la alabanza, hay un camino que tenemos que recorrer todos. Y ese camino se llama, podemos llamarlo así, como un camino de adoración.
y donde delante de nosotros vamos a encontrar esa arca que nos habla de la preciosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que nosotros estamos en la realidad porque estamos en el nuevo pacto. Pero esa arca se asocia a diferentes elementos que eran propios del tabernáculo y que corresponden al antiguo pacto, que eran sombras de lo que iba a venir. Y cuando nosotros nos relacionamos en una reunión, en ese camino que recorremos juntos como iglesia juntos, y digo juntos porque no es un grupo musical, juntos, cuando lo hacemos tenemos que caminar de la mano, considerando estos elementos que muchas veces no los tocamos ni los mencionamos, pero sí los vivimos en medio de una reunión. Ustedes saben que teníamos el tabernáculo, ¿cierto? Y al final estaba el arca, y el que le daba sentido al tabernáculo era el arca, porque todo de alguna manera hablaba del arca. Todo lo que nosotros hacemos nos asocia a Cristo, nos relaciona con Cristo, hablamos de Cristo, cantamos de Cristo, predicamos de Cristo, todo es Cristo. Y ese tabernáculo nos habla de Cristo. Cuando abrimos las puertas nos encontramos con aquel altar. Ninguno viene aquí sin el altar. Amén. Todos pasamos por ese altar. Es aquel que murió por nuestros pecados. Esa sangre derramada nos ha limpiado para presentarnos libres delante de Él, con nuestras conciencias limpias, para servir al Dios vivo y verdadero. Pero muchos de nosotros venimos con peso, venimos cansados, venimos de viajes largos, de Sucre. Otros vienen de Colombia, viajes largos en avión. Y otros vienen con problemas en sus casas, dificultades en el trabajo, que me faltó de realizar este proyecto, pero no lo terminé, pero igual voy a ir a la reunión, voy a estar con mis hermanos y vengo con un peso. Y aquí nos encontramos con el lavatorio, con el lavacro de agua, la palabra. Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. La purificación del lavamiento del agua por la palabra. Y en medio de la reunión, ¿qué es lo que hay? Palabra. La palabra cantada. Y guardamos un silencio. Y un hermano da un testimonio y dice por allá: Señor, tú eres el Rey. Tú eres soberano. Y a pesar de todas las dificultades, tú sigues siendo el Señor. Y después se para otro hermano por acá: sí, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tu gracia nos ha sostenido. Y la misma palabra nos va lavando, va limpiando nuestros corazones por ese lavacro que no lo mencionamos, pero está presente. La palabra de Dios está presente. Y avanzamos un poquito más al lugar santo y nos encontramos con aquel candelabro que nos habla de Cristo, que nos habla de la iglesia, que nos habla de que somos un testimonio para Dios y que somos un testimonio para los hombres. Y que ese testimonio brilla por causa de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos un testimonio para Dios, y para algún incrédulo que pueda estar aquí, nuestros testimonios pueden hasta convertirlo. Y él dirá: sí, la presencia del Señor está aquí. Y en el otro lado encontraremos la mesa de los panes. Esa mesa que nos habla de comunión. Y esos panes que nos hablan del pueblo de Dios. Que no venimos como individuos a reunirnos, sino que venimos como un pueblo a exaltar el nombre del Señor. No nos acercamos como personajes importantes, sino que nos escondemos todos en Cristo bajo la comunión poderosa del Espíritu Santo, amasados en un solo cuerpo, siendo uno en el Señor. Y allí delante del Santísimo nos encontramos con el altar del incienso. Son nuestras oraciones, dice la Escritura, que se elevan, pero son afirmadas, perfumadas por la oración de nuestro Señor Jesucristo, que como un abogado vive para interceder por su iglesia. Y ese abogado nos da la confianza para estar en su presencia, acercándonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y más adelante entonces nuestro Señor, en el arca todo, recorriendo y contemplando su gloria, diciendo: Señor, si tú eres mi palabra, porque en el arca estaba la palabra. Tú eres la vida, la resurrección y la vida. Allí estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y
Y también el maná. Tú eres el pan vivo, Señor. Tú has saciado mi vida. Y recorremos este camino contemplando a Cristo. No nos desenfocamos de ninguna otra cosa. No miramos otra cosa, sino que miramos solamente a Cristo. Y nuestras alabanzas se entonan a aquel que es supremo y digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. A ti, Señor, levanto el corazón. Contemplo, adoro, exalto al sumo sacerdote que traspasó los cielos para llenarlo todo. Y bajo ese camino de adoración que recorre la iglesia, los músicos van colocando las alabanzas en el momento oportuno y en el momento adecuado. Tenemos que terminar siempre, amados hermanos, como que si estuviésemos, discúlpenme, en el Santísimo. Aunque en el Nuevo Pacto vivimos en el Santísimo, pero en esta parte un poco subjetiva, donde estamos todos juntos, caminamos este camino, contemplamos a Él. Y cuando estamos mirándolo a Él, entonces entonamos cantos de exaltación a Él. Ya no es el momento de decir, hermano, alaba al Señor. O hermano, di esta otra cosa, alaba al Señor. O alguien puede leer un canto, hermanos, es bueno que alabemos al Señor. No, hermanos, cuando estamos delante del Señor, Él cautiva nuestro corazón. Y salen las palabras más dulces para Él. Como el canto que cantamos delante, a Él, solo a Él, sea la gloria, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Quisiera, antes de que terminemos, esto no lo tenía pensado, quisiera que juntos pudiésemos cantar un canto. ¿Les parece? Hermanos de Sucre igual se saben este canto. Pongámonos en pie. No es el momento de mirar hacia el lado. Es solo el momento de mirar al Señor. A ti, Señor, levanto el corazón, contemplo, adoro, exalto, que nos fue dado al Verbo encarnado, gloria al solo soberano, Rey de reyes, Señor de Señor, amor, amor de los amores, de los amores, cantar de los cantares, gloria, gloria al inefable don de Dios. A ti, Señor, levanto el corazón, a ti, Señor, levanto el corazón, contemplo, adoro, exalto, al Emanuel, al Emanuel, que nos fue dado al Verbo encarnado, gloria, gloria al
los cantares. Gloria al inefable don de Dios, al solo soberano. Señor, queremos cantar realidad. Queremos que por tu Espíritu, tu palabra, te formes en nosotros. Tú en nosotros la esperanza de gloria. Llena nuestro corazón para que haya un canto genuino para ti. Nosotros no cantamos cosas inventadas, cantamos realidades, Señor. Y tú eres una realidad para la iglesia. Señor, concede tu gracia a tus siervos aquí en Cochabamba, en Sucre, en Bolivia, de manera que tú siempre seas levantado. Si en otros lugares Cristo ha sido olvidado, que no sea aquí, Señor. Por medio de los cantos de tu amada, por medio de los cantos de la iglesia, tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.